Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias nos permite este tiempo para todos los hermanos de Iglesia Mérida, podemos reunir juntos ante de tu palabra. Y también hoy, a través de la palabra que nos enseña tu voluntad, nos enseña tu camino, quiere que nosotros andamos. Y somos débiles, insensatos, sin tu guía, sin tu ayuda, no podemos hacer nada. Incluso tú nos has guiado en tu iglesia. A través de la iglesia, todos los hermanos vamos a amar unos con otros y a través de ese amor Dios nos ha dado. Y también queremos compartir ese gran amor a todas las personas que no han recibido la salvación. Nosotros hemos recibido la salvación por la sangre de Jesucristo que fue derramado hace 2000 años en la cruz. Por su sacrificio, por su sangre, nos ha perdonado todo nuestro pecado, pecado de pasado, de presente y de futuro. Por eso te puede recibir la salvación. Nosotros queremos vivir en tu evangelio, queremos practicar ese evangelio hacia nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros vecinos. Entonces Dios, a través de la palabra que nos fortaleza y también a través de la palabra queremos recibir gracia y bendición y también a través de la palabra y queremos vivir una vida santa, santificada en este mundo. Entre nosotros, algunos hermanos están pasando dificultades, situaciones difíciles, que Dios ayúdale, resuelve sus problemas, por favor. Y hay unos hermanos que está pasando con enfermedad, Dios también, sánales, protégeles, por favor. Y nosotros hoy estamos ante de ti, que hables los corazones de entendimientos cada hermano, para que a través de la palabra nos puede guiar a nuestro camino. Y la boca del predicador también deja en tu poderoso mano, para que pueda predicar la palabra verdadera de la Biblia. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Antes de empezar, vamos a saludar, ¿vale? Saludamos uno con otros, con sonrisa, con mucho amor. Vale. Hoy hace mucho frío, por eso hay muchos hermanos que han ganado nuestro cuerpo, ¿no? Vencido ese frío y ha venido toda nuestra iglesia para que aprendamos juntos a la palabra. Doy muchas gracias a vosotros y sería bendecida, ¿no? Un día. Y mes pasada hubo seminario en nuestra iglesia. Durante casi 6 días hemos aprendido seminario, la palabra de Dios. Creo que entre nosotros algunos hermanos recibieron la salvación y felicidades. Y también alguna persona a lo mejor no ha entendido bien, pero por otra ocasión y podremos entender bien la salvación. Y no sabemos quiénes o cuántas personas recibieron salvación, solo la persona misma lo sabe y Dios lo sabe. Y por eso nosotros, mientras estamos viviendo este mundo, más importante de nuestra vida es recibir la salvación. Y después de recibir la salvación, Dios nos guía en su iglesia. En la iglesia podemos aprender la palabra, en su iglesia podemos entender cuál es el camino que Dios nos quiere dar. Y por eso también hay un propósito. Dios nos ha dejado en la tierra, la iglesia tiene un propósito. Si no hubiera teniendo propósito el plan de Dios, entonces una persona te puede recibir salvación, Dios directamente nos lleva al cielo eterno para que viviremos juntos con el Señor. Es muy bueno, ¿no? Apóstol Pablo también dijo que es mejor entrar al cielo, vivir con el Señor, que vivir en la tierra, ¿no? Por eso nosotros, después de recibir la salvación, tenemos un propósito y un plan que Dios nos ha dado. Es practicar ese evangelio, ese amor
a otras personas. Nosotros hemos recibido gran amor y gran misericordia del Señor. Nosotros hemos recibido la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Nos ha limpiado todo nuestro pecado. Entonces seremos hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el propósito y plan de Dios es que nosotros, después de recibir la salvación, tenemos que compartir ese gran amor a otras personas, incluso nuestras familias amados, nuestros vecinos amados. Tenemos que predicar esas buenas nuevas a más personas. Es el propósito de Dios que para con todos los salvos. Entonces, ¿por qué debemos que siempre participar en la iglesia? Para que entendamos la voluntad de Dios. Y también a través de nuestra reunión podemos trabajar juntos por el Señor. En San Juan capítulo 15 está escrito parábolas sobre la vid y los pámpanos. Hemos aprendido varias veces, ¿no? Por eso Jesucristo es la vid y nosotros somos pámpanos. Si nosotros siempre conectando, siempre estamos en la iglesia, entonces nosotros podemos dar frutos y nosotros podemos predicar ese evangelio hacia todo el mundo, incluso nuestra familia. En Jesús, durante 3 años y medio de predicar ese evangelio, hablaba muchas parábolas, ¿no? Sobre el cielo y sobre cómo puede estar en la iglesia. Hay muchas parábolas. Entonces hoy vamos a aprender acerca de una parábola que es parábola de sembrador. A través de esto vamos a aprender juntos, porque la Biblia está hablando 3 tipos de salvación. Por eso hoy, a través de esto, vamos a aprender. Vamos a buscar la Biblia, San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Los hombres leamos juntos en bares y luego, los hombres leamos juntos bares y en bares las hermanas, ¿vale? Los hermanos leamos juntos 26 y hermana 27 y hermanos 28 y hermana 29. Leamos juntos. Decía Andamos, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Porque el suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Muchas gracias. Aquí, San Marcos, capítulo 4, 26 a 29, aquí sale 3 palabras muy importantes. La primera es hierba. La segunda, espiga. Y tercera, grano. Estas 3 frases le presentan que el proceso de crecimiento de un trigo, ¿no? Primero la semilla entra a la tierra y esa semilla hay vida. Entonces, después de tiempo y se brota hierba. Y después de esto pasa tiempo, se sale espina. Y por último, grano lleno de la espiga. Por eso, a través de eso, sabemos que es el proceso de crecimiento de trigo. Aquí un hombre echa semilla en la tierra. Este hombre es un sembrador. Para el sembrador, él siembra con un propósito. Nosotros, no sé si algunas personas, hay una experiencia que ha sembrado algo en la tierra.
¿Sí? Creo que muchas personas tenían esa experiencia, que te puedes sembrar una cosa en la tierra. ¿Qué esperanza tiene? ¿O qué quiere a través de ese el fruto, no? Por ejemplo, si echamos a la tierra por semillas de sandía, es que queremos comer sandía después de tiempo, ¿no? Y si echamos a la tierra flores para que cosecha los flores, no sé, para dar su amo o para su mujer, ¿no? Cuando llega San Valentín, no sé. Pero tenemos propósito. Un sembrador, cuando siembra en la tierra, que la semilla tiene un propósito. Por eso, si sembramos sandía, seguramente va a salir sandía. Si sembramos la semilla de manzana, entonces sale al final árbol de manzano y luego da fruto manzana. Por eso, aquí podemos saber si la semilla está viva, seguro que brota hierbas. Y con el tiempo esta hierba crece y luego dará espiga y después grano lleno de la espiga. Y al final habrá una cosecha de fruto. Esto es la ley de naturaleza. Esta es la ley de naturaleza. Cualquier persona que siembra algo en la tierra y luego si la tierra es buena tierra, entonces va a salir fruto, sí o sí. Y la palabra de aquí es la parábola del sembrador. Aquí, hombre, ¿qué se refiere? Aquí dice, decía además, así es el reino de Dios. Es una parábola, ¿no? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Qué se refiere aquí un hombre? ¿Qué se refiere? Sembrador, sí, un sembrador. Pero ¿qué se refiere? Dios, ¿no? Porque está hablando cielo. Por eso aquí un hombre se refiere Dios. Y semilla se refiere a la palabra de Dios también. Y palabra de evangelio. Porque la semilla es palabra de evangelio. ¿Y la tierra qué se refiere? Se refiere al corazón de los hombres. La semilla que Dios siembra en la tierra es la semilla de la palabra de evangelio que siembra los corazones de los hombres. Y el propósito que Dios quiere sembrar esa semilla de palabra a los corazones de los hombres, hay un propósito. Como un sembrador siembra la semilla de sandía, quiere comer sandía. ¿Y por qué Dios quiere sembrar la palabra de evangelio a todas las personas por sus corazones? Hay un propósito. Es que para las personas, todas las personas, a través de la palabra de evangelio, pueden recibir la salvación. Dios siembra la palabra en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Cuando nosotros comprendemos verdaderamente la palabra del evangelio, entonces podremos recibir la salvación. Y aquí no es fin. Aquí la Biblia está hablando 3 tipos de salvación. Por eso, cuando una persona te puede recibir la salvación, debería crecer en la iglesia y luego, por último, deberíamos dar frutos. Dios quiere ver frutos. Si Dios siembra la palabra en nuestro corazón, pero si no ve fruto, entonces nosotros, a través de nosotros, no estamos cumplido el propósito y plan de Dios. Por eso Dios quiere ver fruto. Como entre semilla y siega hay 3 etapas. Primera hierba, segunda espiga y grano.
Y también entre nosotros, te puede escuchar la palabra hasta que viene el Señor segunda vez. También hay 3 etapas de salvación. Vamos a ver aquí una foto. Aquí San Marcos, capítulo 4, 26 a 29. Aquí tiene 3 etapas de la semilla, ¿no? ¿No se ve? Bien. Cuando la semilla que lleva vida echa a la tierra, entonces se brota, ¿no? Y crece. Y después primero da hierba. Y la segunda, espiga. Y después, grano lleno de espiga. Eso es el proceso de crecimiento de trigo, ¿no? Por eso, esto se refiere entre semilla y también podemos decir evangelio. Entre evangelio hasta siega hay 3 etapas, como trigos también. La primera etapa, la primera salvación, decimos la salvación de alma. La segunda, la salvación de conducta. Y por última, la salvación de cuerpo. Entonces la Biblia está diciendo hay 3 etapas de la salvación. Por eso hoy vamos a aprender un poquito. Por ejemplo, ¿qué significa la salvación de alma? Salvación de alma. ¿Y qué significa salvación de conducta? ¿Y qué significa la salvación de cuerpo? Hoy vamos a aprender sobre salvación de alma. Otra palabra, salvación de alma, significado, salvación. Cuando una persona después de escuchar la palabra de Dios, entendido ante Dios, somos pecadores. Entonces, por la palabra hemos creído y por la sangre de Jesucristo hemos creído, ha limpiado todo nuestro pecado. Entonces, nuestra alma sería recibido la salvación. Otra palabra, ser hijo de Dios. Como hemos aprendido en seminario, si una persona cortamente conoce la palabra del Evangelio, entonces esta persona ha recibido la salvación. Esto significa también la salvación de alma. Y la segunda, la salvación de conducta. Eso quiere decir, una persona te puede recibir salvación, se quedará en la iglesia. Y luego a través de la palabra de Dios, a través de reunión y a través de predicación, nuestras conductas cada día mejorando. Por eso, la salvación de alma, una vez. A ver si creo bien. Una vez. La salvación de alma una vez. Y cuando una persona recibe salvación, entonces Dios nos llevará al cielo. La salvación de alma una vez. Y la salvación de conductas, hasta viene Jesucristo, tenemos que recibirlo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que cambiar nuestro carácter, tenemos que llevar la vida cristiana y poco a poco darnos espiga. Y la salvación del cuerpo, eso cuando viene Jesucristo, entonces nosotros ya recibimos la salvación del cuerpo. Nosotros iremos al cielo con Señor juntos. Entonces eso significa salvación de cuerpo. Esto automáticamente. La persona no hace falta por esfuerzo
para recibir la salvación de cuerpo, sino cuando viene Jesucristo la segunda vez, directamente recibimos la salvación de cuerpo. Y la salvación de alma, cuando una persona entendieron la salvación, la palabra de evangelio, por la sangre de Jesús, nos ha limpiado todo nuestro pecado, de presente, pasado, futuro, y nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, esta persona ha recibido la salvación de alma una vez. Tampoco necesita nuestro esfuerzo. Eso por gracias. Es don de Dios, no por obra. Entonces recibimos la salvación. Otra palabra, recibimos la salvación de alma. Pero la segunda, la salvación de conductas, cada persona diferentes. Cada persona diferentes. Por eso la salvación de conductas podemos decir también la vida cristiana. Poco a poco nosotros crecemos y damos frutos, todos esos frutos, espigas. Entonces cada persona es diferente. Entonces la salvación de conductas recibimos cada día cambiando nuestra mente, nuestras conductas. Antes bebemos, antes fumamos, pero después de recibir salvación, dejamos. Eso también es salvación de conductas. Cada día nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestro sentir parece nuestro Señor Jesucristo. Eso es la salvación conductas. Entonces, la primera hemos recibido la salvación. Entonces, la salvación de alma hemos obtenido, ¿no? Y luego, por última, la salvación del cuerpo. Entonces, cuando viene Jesucristo la segunda vez, seremos arrebatados al cielo. Entonces, salvación del cuerpo automáticamente recibimos. Por eso, ahora estamos viviendo este mundo, entonces necesitamos salvación de conductas cada día con la palabra del Señor. Por eso, hoy solo vamos a aprender poco a poco, ¿vale? Hoy vamos a aprender solo la salvación de alma. Creo que hemos estudiado, hemos leído todo el mundo en Génesis. Dios, en principio, creó a Adán y a Eva, y luego Dios mandó a Adán un mandamiento. Vamos a buscar la Biblia, ¿vale? Génesis capítulo 2, versículos 16 a 17. 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 Los caballeros, lean todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Muchas gracias. Dios mandó a este hombre, se llama Adán, que de todo árbol de huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero todo el mundo sabemos que Adán fue vivido 930 años, ¿no? Pero después de Eva fue comido fruto, por eso dio su marido Adán. También ambos comieron fruto de árbol de saber ciencia de bien y de mal. Entonces ellos no murieron. ¿Qué ocurre aquí? Dios dice, el día de comeréis, ciertamente morirás. Pero hoy ellos no murieron, sino
vivieron hasta 930 años. Entonces, ¿Dios miente? ¿Dios miente? Muy bien. No, Dios nunca miente. Dios nunca miente. Adán y Eva, su espíritu murió. Porque cuando Dios creó los hombres, que puso espíritu a su dentro del corazón, y ese hombre, hombres vivientes. Por eso cuando Adán y Eva comieron el fruto que Dios prohibido de comer, entonces sus almas, sus espíritus murió. Y luego también ellos fueron rechazados fuera del huerto de Edén. Y por eso, por ese desobedecer el mandamiento de Dios, ellos convertidos como pecadores. Entonces, todos sus descendencias de Adán y Eva son pecadores. Y toda descendencia de Adán y Eva, su espíritu también murió. Aunque nosotros no sabemos cuándo nacemos, pero sinceramente, todas las personas, hasta Adán, Eva, hasta la última persona que nace en este mundo, sus espíritus continuamente están muertos. Por eso, a través de eso, sabemos todas las personas, todos los descendientes de Adán también son pecadores ante de Dios. Así como Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y sus almas murió. Entonces fue rechazado. Y para con nosotros es igual. Nosotros queremos recibir la salvación, queremos vivir siempre con el Señor. Entonces debemos solucionar el problema de nuestra alma. Si una persona no ha recibido la salvación de alma, entonces esta persona no puede estar contigo para siempre. Por ejemplo, hemos estudiado en seminario, los hombres dividir 3 partes. La primera, cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona nace en este mundo, su espíritu está muerto. Entonces, para recibir salvación, primero este espíritu debería renacer, debería recibir la salvación. Vamos a buscar la Biblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25. 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 Las damas lean juntos. 1, 2, 3. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta la palabra con los reyes os ha sido anunciada. Aquí dice, siendo renacido. Otra palabra, recibí la salvación. Recibí Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo recibí la salvación? ¿Cómo recibí la salvación de alma? Aquí dice, es por simiente incorruptible, es por la palabra de evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la palabra de evangelio? La Biblia total es 66 libros. No es cualquier palabra nosotros podemos recibir salvación. No es cualquier palabra. Por ejemplo, por Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra.
por ese versículo no podemos recibir salvación. Podemos saber, Dios existe y Dios es verdadero. Y la palabra de Dios la palabra de Biblia es palabra de Dios. Pero por esto no podemos recibir la salvación. Por eso, ¿qué es evangelio? Evangelio significa por la palabra de Dios podemos recibir la salvación. Hay palabra de evangelio. Entre todos 66 libros hay palabra de evangelio. Por eso, a través de esa palabra, hemos estudiado seminario durante 5 días. Y a través de esa palabra de evangelio podemos recibir la salvación de alma. Por ejemplo, somos pecadores ante Dios. Y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y luego también sabemos que somos gran pecador ante Dios. Una persona cuando comprende esto y puede comprender el amor de Jesucristo hacia con todos nosotros. Dios nos muestra su amor y misericordia. Entonces Dios, juzgado a Jesucristo en la cruz, encargado todos nuestros pecados. Nosotros deberíamos crucificado en la cruz por nuestro pecado, pero Dios, a través de su amor y misericordia, juzgado a Jesús en la cruz, derramado toda su sangre y nuestros pecados fueron perdonados. Pecado de presente, pasado y futuro. Eso es evangelio. Cuando una persona ha entendido perfectamente la sangre de Jesucristo, expiación, esa persona ha recibido la salvación. Y por semiente incorruptible. Eso quiere decir la palabra de evangelio. Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Primero Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Leamos juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Por eso nosotros recibimos salvación no es por nuestras obras, ni por oro o platas, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Cuando nosotros realmente creamos ese hecho en nuestro corazón, entonces podemos recibir la salvación, y otra palabra, podemos recibir salvación de alma. Es mismo significado. Y por nuestra fe, por el sacrificio de Jesús, tenemos vida eterna. Tenemos la salvación de alma. Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 1, una hoja adelante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Leamos juntos. Obteniendo el fin de vuestra fe es ver salvación de vuestras almas. Por eso recibimos la salvación de alma por la semilla de palabra de evangelio. Es por la fe. Y la fe por oír. Por eso nosotros hemos recibido la salvación. Otra palabra, hemos recibido la salvación de alma. Pero, ¿por qué hay mucha gente en este mundo no entiende, no ha recibido la salvación? ¿La salvación es difícil o fácil? Es fácil de entender. Pero ¿por qué hay muchas personas no pueden recibir salvación? Y no pueden comprender el amor de Jesús. Es tan fácil.
La razón es que ellos no entienden salvación por su corazón. En la Biblia está escrita sobre 4 tipos de la tierra. Cuando un sembrador siembra semilla, hay 4 tipos de la tierra. Eso se refiere a 4 tipos de corazón. 4 tipos de corazón. Entonces, si hay 4 tipos de corazón, solo hay un tipo de corazón que puede recibir la salvación. Quiere decir, puede brotar hierbas, espiga y luego, ¿qué? Grano llena de espigas. Quiere decir, este tipo de persona con ese tipo de corazón y puede recibir la salvación. Vamos a buscar San Marcos capítulo 4, versículo 13 a 8. San Marcos capítulo 4. Versículo 3 a 8. San Marcos capítulo 4, versículo 3 a 8. Necesita una persona que entiende eso, ¿eh? Vamos a buscar la Biblia, San Marcos, capítulo 4, versículo 13 a 8. Encontrado, vamos a leer juntos. Hoy he aquí, el sembrador salió a sembrar, y el sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vivieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió de sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo la tierra, y a 60 y 100 por 1. Aquí dice, produjo la tierra 30, 60 y 100 por 1. Aquí sale 4 tipos de la tierra. Significa 4 tipos de corazón de las personas. Primero, aquí podemos ver, primera, junto a camino. Esa es la primera tierra. La segunda, en pedregales. La tercera, entre espinos. Y la cuarta, ¿ha salido? Vale, bien. Y cuarta, en la buena tierra. Podemos saber aquí, miramos el dibujo. Aquí hay un sembrador. Aquí hay un sembrador. Está sembrando la semilla en la tierra. Eso quiere decir sembrando la semilla todo el mundo. Y luego esa tierra dividido 4 tierras diferentes. La primera, junto al camino. Y la segunda, en pedregales. Y tercera, entre espinos. Y cuarta, la tierra buena. Entonces, entre 4 tipos de tierra, ¿qué tierra puede producir fruto? Es una cosa sencilla, ¿no? Una pregunta muy sencilla, ¿no? La cuarta, ¿no? La primera viene aves que comieron. Y la segunda, aquí dice, brotó pronto porque no tenía profundo de la tierra. Pero salió sol, se quemó. Porque cuando viene sol, las piedras comen mucho sol y se sube temperatura.
Entonces, si las semillas están dentro de estas piedras, no puede crecer y se quemará todos. Y luego la tercera entre espinos. Entonces, cuando esta semilla crece y no puede crecer bien porque está dentro de espinos y no dio fruto. Y la cuarta tierra, cuando semilla entra a la tierra buenas, se brota hierbas y espiga y grano lleno de espiga. Y puede producir frutos 30, 60 y 100. Como aquí. La primera, viene un pájaro que se comieron. La segunda, entre piedras, no puede crecer y se quemará. En la tercera, aunque se crece un poco, parece que tiene vida, pero está viviendo dentro de espino, entonces no puede producir frutos. Y por último, sembrar buena tierra, entonces hay muchos frutos, se crecerá. Hay 30, 60 y 100. Vamos a pensar, ¿vale? ¿Por qué entre la primera hasta tercera tierra, que indica los corazones de hombre, no puede recibir salvación, no puede dar fruto? Vamos a pensar hoy un poquito eso. Vamos a por ver San Marcos, capítulo 4, versículo 4. San Marcos, capítulo 4, versículo 4. San Marcos, capítulo 4, versículo 4. Leamos juntos. Aquí, la primera tierra es junto al camino. Si la semilla cae junto al camino, entonces vivieron las aves del cielo y la comieron. Los corazones de algunas personas son como el camino duro, junto al camino. Entonces, cuando la palabra de Dios entra a este tipo de corazón, no puede entrar. Su corazón durísimo, no puede. Aunque prediquemos muchos a ellos, viene pronto el Señor. Tenemos que escuchar seminario para que recibimos la salvación. Pero a ellos, corazón durísimo, no entra ninguna frase, ninguna palabra. Por eso sabemos, ese tipo de persona, su corazón está tan duro como junto al camino. Por eso, la persona que tiene un corazón como la tierra junto al camino, podemos dividir 6 tipos de las personas. 6 tipos. Vamos a pensar. La primera, que está llena de avaricia en su corazón. Entonces, ese tipo de persona es como junto al camino. Vamos a buscar la Biblia. Efesios, capítulo 4, versículos 18 y 19. Efesios, capítulo 4, versículos 18 a 19. Efesios, capítulo 4, versículos 18 a 19. Leamos juntos. Teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia por cometer a veces toda clase de impureza. En este mundo hay muchas personas que han perdido toda sensibilidad. Puede ser
cada día pasamos por la noticia, podemos ver muchas personas están viviendo este mundo lleno de pecado y poco a poco está perdiendo toda la sensibilidad, perdiendo su conciencia. Dios, cuando nos creó, nos metió dentro del espíritu, y ese espíritu hay capacidad como significado conciencia. Podemos saber las cosas bien y mal. Entonces, hay mucha gente que puede cometer muchos pecados, entonces su conciencia está, no se desparece, sino está menos de sensibilidad, ¿no? Ya no se sienta como pecado. Por ejemplo, la persona nosotros cuando éramos pequeños, si robamos un caramelo, entonces nuestro corazón, nuestra conciencia, así, ¿no? Pero te puede cometer muchos pecados, entonces nuestra conciencia ya no dice nada. Por ejemplo, hay personas que cometen con avidez toda clase de impureza. Entonces, su corazón está lleno de injusticia. Incluso en China hay muchas personas que viven así. Ellos fabrican la comida falsa, hasta arroz. Este es práctico. Entonces, ese tipo de personas, aunque escuchan muchas veces el seminario, entonces no puede entender, no puede como entender la salvación, porque su corazón está lleno de injusticia. Ya no se siente su pecado. La segunda, la persona tiene un corazón como diamante. Eso diamante no quiere decir precioso, ¿vale? Ese diamante significa duro. Dan duro los corazones de hombres. Vamos a buscar Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Este es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Leamos juntos. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni la palabra de Jehová de los ejércitos, enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Este tipo de persona, su corazón es muy duro, como diamante. Cuando este tipo de persona escucha la palabra, no entra, tampoco. Entonces su corazón, llegando a ser tan duro como acero, y poco a poco es tan duro como diamante. La tercera, la persona en la dureza de su corazón. Busquemos la Biblia, Deuteronomios, capítulo 29, versículo 19. 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 Los caballeros, leamos juntos, 1, 2, 3. Muchas gracias. Nuestros caballeros son muy guapos todos y leen también muy bien. Y aquí dice, suceda que oí las palabras de esta maldición.
cuando Dios manda profecía a los profetas, a los pueblos de Israel. Vosotros están viviendo en pecado, por eso debería recibir maldición. En aquel momento hay muchas personas, los pueblos de Israel, dice que tendré paz. Aunque yo he hecho mal, pero tendré paz en mi corazón, en mi vida. Eso también pasa ahora, ¿no? Nosotros prediquemos este evangelio a muchas personas. Tienen que arrepentir tu pecado ante Dios y recibir la salvación. Ellos dicen, si existe infierno, voy yo primero. Hay muchas personas que dicen así. Por eso, con ese corazón, nunca puede recibir la salvación. Nosotros, como el tiempo de Noé y también como el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando sabemos nosotros somos pecadores ante Dios, Dios juzga este mundo, juzga esa época, entonces debemos arrepentirnos. Si existe juicio de Dios, si existe infierno, no quiero entrar. Dímelo, ¿cómo puedo recibir la salvación? Pero ese tipo de persona dice, aunque yo he hecho mal, pero no pasa nada. No hay Dios, ni hay infierno, ni hay cielo. Entonces, yo voy a vivir esta tierra para siempre. Entonces, ese tipo de persona te dice, su corazón está llena de paz. Pero ese tipo de persona, cuando viene el juicio de Dios, se va a arrepentir, pero ya es tarde. La cuarta, la persona tiene altivo de corazón. Vamos a buscar Proverbios capítulo 16, versículo 5. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Nuestras preciosas damas, lean todos juntos. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Entonces, si la persona, su corazón está llena de altivo, eso quiere decir orgulloso, entonces ese tipo de persona también es muy difícil recibir la salvación. Y la quinta, la persona tiene un corazón de desastre, tenaz, ¿no? ¿Sí? ¿Entiende? Tenaz. Vale, vamos a buscar como una cabra, tenaz, ¿no? Testaruda, ¿no? Testaruda, como cabra. El dueño dice, ven para acá, pero no quiere. Vale, vamos a buscar San Mateo, capítulo 13, versículo 15. 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 Leamos juntos. Porque el corazón de este pueblo se ha engresado y con todo oídos oye pasadamente y ha cerrado sus ojos para que no vea con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se convirtiera y yo los sana. Ese tipo de persona como una cabra muy testaruda. Entonces, la palabra de Dios está diciendo, debería volver a Dios, debería abrir vuestros oídos para oír las palabras del Evangelio. Pero ellos no quieren abrir sus oídos ni corazón. Entonces, tampoco
puede recibir la salvación. La última, la persona tiene un corazón de engañoso. Vamos a buscar la Biblia. Jeremías capítulo 17, versículo 19. Jeremías capítulo 17, versículo 19. Jeremías capítulo 17, versículo 19. Jeremías capítulo 17. No, perdón. Un momento. Perdón, Jeremías no es. Perdón, ¿vale? Lamentaciones, capítulo 7. No encuentro. Pasamos. Lo siento. Aquí dice, voy a decir la palabra, luego vamos a buscar, ¿vale? Engañoso es corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Aquí dice, los corazones de los hombres. 9. Vale, vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Gracias, hermano Ede. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Leamos juntos, ¿vale? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso, si una persona, su corazón está lleno de engañoso, entonces esa palabra de Dios no puede entrar. La palabra y la verdad no puede entrar en un corazón lleno de engañoso. Por eso hemos visto 6 tipos de personas como la tierra junto al camino. Aunque la palabra de Dios se siembra en sus corazones como semillas vivas, pero no puede entrar a sus corazones. Al final vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué significa aquí aves? ¿Qué significa eso? Vamos a buscar la Biblia, San Marcos, capítulo 4, versículo 14 a 15. San Marcos, capítulo 4, versículo 14 a 15. San Marcos, capítulo 4, versículo 14 y 15. Leamos juntos. El sembrador es que siembra la palabra, y estos son los de juntos al camino, que quien es siembra la palabra, pero después de que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso aquí aves se refiere a Satanás. Este tipo de la persona cuando oye la palabra de Dios, es que la palabra de Dios no entra a su corazón, por eso Satanás directamente comió esa semilla, esa palabra de evangelio. Entonces, este tipo de persona no puede recibir la salvación. Ese es la tierra como junto a camino. Segundo, la tierra en pedregales. Vamos a buscar la Biblia, San Marcos, capítulo 4, versículos 5 a 6. Esta misma hoja, San Marcos, capítulo 4,
versículos 5 y 6. Leamos juntos. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió de sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La tierra en pedregales se refiere, la persona tiene muchas piedras en su corazón, muchos pensamientos. Hay piedras grandes, piedras pequeñas. Y ello no abandona sus pensamientos, incluso cuando escucha la palabra de Dios. Nosotros hemos practicado muchas personas. Por ejemplo, si toda esa persona puede recibir salvación, entonces aquí no puede sentarse. Había muchas personas. Pero ¿por qué ellos no recibieron salvación? Hay una razón también. Está llena de pensamientos de a sí mismo. Ellos siempre apegarán sus propias ideas y sus propios caminos. Ese tipo de personas son las personas que creen en el Evangelio, pero sin arrepentimiento. Ellos entienden, sí, la sangre de Jesucristo me ha limpiado todo nuestro pecado, pero vive como antes. No tiene arrepentimiento en su vida, entonces esta salvación no es verdadera. Incluso en época de Jesús, Jesús predicó muchas personas, incluso los judíos, los fariseos, los escribas y también los saduceos. Ellos todos entienden la palabra. Ellos desde pequeños memorizaba la palabra de Dios. Pero Jesucristo te puede predicar el evangelio a ellos, pero ellos no entendieron. Por eso Jesús reprendió. Hipócritas, vosotros con la boca honra a Dios, pero su corazón está llena de maldición, pecados. Por eso ellos tienen su pensamiento. Por eso cuando Jesús sembra la semilla, la palabra en su corazón, entonces se encuentra con su pensamiento. Entonces ese tipo de personas como fariseos, saduceos, escribas, no puede recibir la salvación. Hay unos entre ellos que recibieron salvación, pero la mayoría de ellos no puede, porque ellos piensan su propio pensamiento según la Biblia, Antiguo Testamento. Y luego hasta ahora los judíos, el pueblo de Israel, están esperando Mesías. Ellos no creen en Jesucristo, es Dios verdadero. No creen en Jesucristo, es Hijo de Dios. Entonces desde ahora ellos están esperando Mesías. Entonces con ese tipo de corazón llena de su pensamiento, llena de sus ideas, entonces no puede recibir la salvación. Como un vaso de agua, quiero tomar Coca-Cola, tengo que tirar toda esa agua y rellenar Coca-Cola, ¿no? Por eso si nuestro corazón está lleno de pensamientos de los hombres, las enseñanzas de los hombres, no puede recibir la salvación. Incluso hay muchos pastores cristianos que tienen su propia manera de creencia. Por eso si no tira sus pensamientos, no puede recibir salvación. ¿Qué es redención? Eterna redención. Debemos creer correctamente según la Biblia, no según nuestros pensamientos. Entonces debemos que buscar a Jehová, buscar su palabra. Y luego Jehová, por su misericordia, llamó y nos ama y nos perdona nuestro pecado. Vamos a buscar Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7. Isaías capítulo 55, versículo 6 a 7. Isaías capítulo 55,
versículos 6 y 7. Leamos juntos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en está cercano. Deja envió su camino y hombre engruso sus pensamientos. Y volverse a Jehová, el cual tendrá en misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplios en perdonar. Amplios en perdonar. Por eso, si ese tipo de personas, cuando deja sus pensamientos y cuando pide a Dios su misericordia y amor, entonces ese tipo de persona puede recibir salvación. Pero muy difícil. Muy difícil. Por eso nosotros también debemos predicar ese evangelio hacia ese tipo de personas, hacia todo tipo de personas, para que ellos puedan entender este evangelio a través de la palabra verdadera. Esta persona tiene una gran piedra en su corazón, que son sus propios pensamientos. Si no puede abandonar sus pensamientos, entonces no puede arrepentirse ante Dios. No sabe quién es ante Dios. Ese tipo de la persona rápidamente escuchó el evangelio y le gustó y se sintió feliz. Y luego, pero no tiene arrepentimiento verdadero y tampoco no tenía raíz. Pronto se reveló que la persona no ha recibido la salvación. Entonces, por eso, si encuentra dificultades, persecución, se tropieza y firmemente se deja a la iglesia. Porque él tampoco puede entender su propio pensamiento de la salvación o las cosas de la iglesia. No entiende, porque no tiene raíz. No ha recibido la salvación. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 4, versículos 16 a 17. San Marcos, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 16 a 17. Las damas, por favor, pueden leer todos juntos. 1, 2, 3. Otra vez. Hay una persona todavía no he encontrado. San Marcos, capítulo 4, versículos 16 a 17. San Marcos, ¿dónde está? ¿Antiguo Testamento o Nuevo? El primero San Mateo y luego San Marcos, ¿no? Entonces, es fácil de encontrarlo, ¿no? Vale, 1, 2, 3. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, en momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Por eso ese tipo de corazón, ese tipo de tierra, no puede dar fruto. Parece recibir salvación, pero cuando viene tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si estudiamos la historia de los cristianos, sabemos que hay muchos cristianos fue martirizados por la palabra. ¿A qué momento? Si tú no niegas la palabra de Dios, no niega que si tú eres cristiano, entonces viene muerte. Había muchísimas personas murieron porque no quiere negar a Jesucristo. Entonces, incluso ahora hay muchos países, tienen muchas persecuciones, tribulaciones por causa de la palabra. Entonces,
¿cómo tenemos que pensar? Si hubiera tenido esa situación, tiene cuchillo en nuestro cuello, si negamos a Cristo, si negamos que somos cristianos, entonces viviremos. Pero si no, muerte. Cada uno de nosotros, ¿cómo elige? ¿Cómo puede probar la fe es verdadero o falso? ¿Por tribulación o persecución? Los discípulos de Jesucristo estaban juntos con Jesús durante 3 años y medio. Y cuando Jesús fue llevado los soldados de romanos, todo desaparecido. Todos desaparecidos. Pero algunas mujeres, damas, estaban allí. Pero los discípulos, todo desaparecido. En aquel momento los discípulos tampoco entendían la palabra del Señor. Pero después de Jesucristo murió en la cruz, derramado toda su sangre y resucitó después de 3 días. Entonces, en aquel momento, todos los discípulos han visto por sus ojos a Jesucristo que resucitado. Entonces, ¿qué pasaría después de esto? La mayoría de los discípulos de Jesucristo fueron martirizados por la palabra. Por eso, a través de eso, sabemos que por esta tribulación o persecución puede probar una persona si ha recibido salvación o no. Por eso sabemos la segunda tierra como la tierra de pedregales, tampoco este tipo de persona tampoco puede recibir salvación. Es muy difícil. La tercera, la tierra entre espinos. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 4, versículo 7. Muy fácil, ¿no? Para encontrar San Marcos, capítulo 4, versículo 7. San Marcos, capítulo 4, versículo 7. Los caballeros, lean todos juntos. 1, 2, 3. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron en la hoja, y no dio fruto. Vale, ese tipo de tierra tampoco puede dar fruto. Los corazones de esta persona está lleno de preocupaciones mundanas, llenos de tentación de la riqueza y lleno de placer. Está lleno de deseo por los pecados del mundo y su corazón solo se deja engañar por las cosas mundanas visibles y las tentaciones mundanas. Con el tiempo abandonará la verdad y caerá en la tentación del mundo. Podemos saber una persona de la Biblia, Judas Iscariotes. ¿Él recibió la salvación o no? Judas Iscariotes es 12 discípulos, entre 12 discípulos, es discípulo de Jesucristo, ¿no? Andaba con Jesús durante 3 años y medio. ¿Él recibió salvación o no? ¿Sí o no? Sí. Responde, por favor. ¿Sí? Hay una persona que dice que sí y otra persona dice que no. Judas Iscariote. ¿Ha recibido la salvación o no? No. ¿Por qué? El corazón de Judas Iscariote era como corazón lleno de espino. Su corazón. ¿Por qué? Debido a la tentación de riquezas, él no puede comprender la verdadera salvación. Él estaba junto con Jesús durante 3 años y medio. Todos los días estaba escuchando la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es semilla de evangelio a su corazón, pero no entra. Parece recibir salvación, pero cuando viene tribulación o cuando viene una situación, entonces Él nos muestra eran falsos.
no ha recibido salvación, porque su corazón está llena de espinos. ¿Qué significa? Está llena de las riquezas. Entonces, él vendió a Jesucristo por 30 pratas, ¿no? 30. No sé cuánto dinero de aquí, pero 30 pratas vendió a Jesucristo. Y al final, Judas Iscariotes murió. Así, ¿cómo se dice? Asimismo, ¿cómo resucitó? No. Suicidió, ¿no? Suicidió a sí mismo. Suicidó a sí mismo. Que sí, porque no entendía amor de Jesús. Por eso ese tipo de persona tampoco puede recibir la salvación. Si corazones está llena de esas cosas, preocupaciones del mundo y el dinero está llena de todo su corazón, eso quiere decir idolatría. Ama más dinero que la palabra de Dios y el Señor. Entonces ese tipo de persona tampoco puede recibir salvación. Parece sí, pero no. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 4, versículos 18 a 19. San Marcos, capítulo 4, versículos 18 a 19. San Marcos, capítulo 4, versículos 18 a 19. Leamos juntos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y engañó las riquezas y las codicias de otras cosas, entre y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gracias. Por eso ese tipo de personas, sus corazones están llenos de dinero, las riquezas y las codicias de otras cosas. Entonces, cuando entra la palabra verdadera, entonces esa palabra de vida, semilla, entre los corazones y ese corazón está lleno de espinos. Por eso semilla no puede crecer, no puede dar fruto. Y al final se muere, ¿no? Por eso es difícil que la persona con estos 3 tipos de corazón para recibir la salvación. Es difícil. Porque cada una de personas tiene sus cosas, tiene sus pensamientos, tiene sus riquezas, tiene todas las cosas en su corazón. Por eso ese tipo de persona es muy difícil recibir la salvación. Entonces, nosotros no prediquemos ese evangelio a ellos. ¿Sí o no? Sí, ¿no? También tenemos que predicar ese evangelio hacia todo el mundo. En San Mateo capítulo 10 está escrita, hay un jovencito rico. Él un día acercó al Señor Jesucristo, decía, ¿qué debo hacer para recibir salvación? ¿Qué buena obra que hago puedo recibir la salvación? Por eso Jesús le mandó un mandamiento. Porque era muy rico ese jovencito, entonces Jesucristo dice que ofrenda todo tu dinero y luego siga a mí. Entonces ese jovencito, llegado tristeza y se fueron, porque era muy rico. Por eso en aquel momento los discípulos preguntó a Jesucristo, entonces, ¿quién puede recibir salvación? Si este rico es muy difícil entrar al reino de Dios, entonces, ¿quién puede recibir salvación? Vamos a buscar San Marcos, capítulo 10, versículo 23 hasta 27. San Marcos, capítulo 10, versículo 23 y 27. Leamos juntos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entra en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondieron, volvió a decirles,
Hijo, cuán difícil es entrar al reino de Dios. A los que confían en las riquezas, más fácil es pasar un camello por los ojos de una aguja, que entra un rico en el reino de Dios. Entonces se asombraba aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Aquí dice Jesucristo, para los hombres es imposible, pero para con Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aunque la persona tiene tres tipos de corazón, son muy difíciles de entender la palabra de Dios, pero también tenemos que predicar ese evangelio hacia ellos, para que ellos, a través de la palabra de Dios, puede cambiar su corazón. El corazón de junto al camino, el corazón de pedregales, el corazón lleno de espinos, cambia por la tierra buena. Y entonces, cuando cambia la tierra buena, entonces esta persona puede recibir la salvación, verdaderamente. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. 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 Leamos juntos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne de corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la promesa de Dios a los pueblos de Israel. Y también es una promesa para con nosotros. A través de la palabra de Dios hay poder para quitar, para cambiar nuestro corazón que no puede recibir salvación, a un corazón puede recibir salvación. Una tierra buena. Por eso, si prediquemos el evangelio una vez, no funciona, por eso la segunda vez. Si la segunda vez no funciona, otra vez, 5 veces, si no, 10 veces, hasta esta persona recibir la salvación. Ese es nuestro trabajo y nuestro propósito de vivir. Escuché un testimonio, hay un hermano que te puede recibir salvación. ¿Sabe cuántos seminarios escucharon? ¿Cuántas veces escucharon seminario y al final recibido la salvación? ¿Cuántas veces? 10, 200 veces. 200 veces. Entonces podemos saber su corazón. Está bien duro, ¿no? Muy duro. Por eso su familia siempre pide favor, escucha seminario. Entonces he escuchado 200 veces seminario y al final he recibido la salvación durante 15 años. No un día, escuchar 200 veces. Durante 15 días escucharon 200 veces seminario y al final recibido la salvación. Y también he escuchado un testimonio, hay un hermano que predica ese evangelio hacia una persona, monje bautista, que no tiene pelo. Todos los días está atando, ¿cómo se llama? Veces de madero, ¿no? Así, pam, 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 y así, ¿no? Pero ese tipo de persona también ha recibido la salvación. Entonces, para hombre parece imposible. Esa persona, ¿cómo puede recibir salvación? Pero para con Dios, todo es posible. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de la verdad. Entonces, la palabra de Dios
tiene vida, como una semilla entre los corazones de los hombres. Cuando nuestro corazón cambia como la tierra buena, entonces esa semilla brota hierbas y luego, ¿qué? Espiga y luego trigo llena de espiga. Entonces ese tipo de persona ya puede recibir salvación. Por eso ese es nuestro trabajo. Aunque es difícil, también prediquemos a nuestra familia, vecinos, amigos. Tiene un corazón tan duro, pero con nuestro poder no vale nada, ¿no? Pero sí nosotros, sin cesar, como siempre, hablando, predicando ese evangelio, algún día la palabra de Dios cambiará su corazón, y cuando su corazón ha cambiado como la tierra buena, entonces es semilla que puede crecer y puede recibir la salvación. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Leamos juntos. Porque el que siembra para su carne, de la carne secará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu secará vida eterna. Por eso, a través de parábola de sembrador, tenemos cuenta que cuando la palabra del evangelio, cuando entre en nuestro corazón, y ese tipo de persona puede recibir salvación, y la salvación es salvación de alma. No por nuestras obras, sino esto de Dios. Me ha pasado mucho tiempo, ¿no? Último, ¿vale? La cuarta es buena tierra. Y ese tipo de persona ya está preparando para recibir la salvación. Vamos a probar San Marcos, capítulo 4, versículo 8. San Marcos, capítulo 4, versículo 8. San Marcos, capítulo 4, versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo la 30, 60 y a 100 por uno. Ese tipo de corazón se refiere a un corazón contrito y humillado, un corazón ya quitado las piedras, ya quitado espinas, ya quitado todos sus pensamientos. Entonces ese corazón puede aceptar la palabra como un niño. Cuando la palabra dice, tú eres pecador, entonces esa persona puede creer por evidencia que hemos aprendido, y también puede saber, ante de Dios es un pecador. Si ese pecador no recibe la salvación de alma, no recibe la salvación de espíritu, entonces esa persona no puede entrar al reino de Dios. Entonces ese tipo de persona puede aceptar la realidad de la palabra. Y el Espíritu Santo también les ayudará a comprender la redención de Jesucristo y les permitir comprender la sangre de Jesús, y también Jesús ya perdonó todos sus pecados. Entonces, cuando una persona tiene el corazón preparada como la tierra buena, entonces cuando escucha el seminario, la semilla de Dios es la palabra del evangelio, entra a su corazón. Entonces, por oír, ¿no? La palabra por oír. Cuando la persona oye la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios entra a su corazón. Y cuando entra a su corazón, tendrá fe. Ya creo, esa es la realidad. Jesucristo murió por todo el mundo. Incluso yo soy pecador ante de Dios. Entonces la sangre de Jesucristo
también me ha limpiado todo mi pecado. Entonces, cuando cree esta realidad, esa persona puede recibir la salvación. Porque la gracia sois salvos por medio de la fe, no por la obra, para que nadie se gloríe. Es don de Dios, es un regalo. Principio de la vida está dentro de esa semilla. Esa es la palabra del Evangelio. Y estaba en la semilla. Y por escuchar la palabra, esa semilla entra al corazón. La persona cree, esa es la realidad. Entonces, la vida eterna es nuestra. Cuando una persona cree esto, ha recibido la salvación. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso tiene orden de recibir salvación. Primero, oír la palabra de verdad. Es la palabra de evangelio. Y la segunda, creído en él. Creído la palabra de evangelio. Y último, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona te puede recibir salvación, entonces viene el Espíritu Santo entre nuestro corazón. Como hemos estudiado, todos somos pecadores ante Dios por el pecado de Adán. Y todo nuestro espíritu murió, ¿no? Cuando escuchamos la palabra verdad, es la palabra del evangelio, y cuando creemos en él, entonces el Espíritu de Dios entra a nuestro corazón y nuestro espíritu, ¿qué? Vivirá, ¿no? Está vivo. Por esa creencia, por oír, por nuestra fe, no por nuestra obra. Solo creemos, entonces hemos recibido la salvación de alma. Entonces hemos recibido la salvación, otra palabra, la salvación de alma. Cuando el alma de una persona es salva, podemos ir al cielo. Por eso hoy palabra es muy importante, no confundemos uno con otro. Recibir la salvación de alma significa recibir la salvación. También significa ser hijo de Dios. También significa perdón de pecado. También significa como tengo esperanza del cielo. Todo esto significa los mismos. Recibir la salvación de alma es igual que recibir la salvación hemos estudiado por seminario. Por eso después de esto hay la salvación de conductas, hay salvación de cuerpo. Por eso una vez la persona recibe la salvación de su alma, ya puede ir al cielo. Cuando viene Jesucristo, segunda vez, nos llevará al cielo. Pero también hay salvación de conductas. Una persona te puede recibir salvación, debería quedarse en la iglesia para que tenemos salvación de conductas. Y luego, por último, salvación de cuerpo. Cuando viene Jesucristo, segunda vez, automáticamente nuestro cuerpo sería salvado, ¿no? Transformado nuestro cuerpo como Señor. Y esto significa salvación de cuerpo. Por eso, me ha pasado mucho tiempo, por eso para la próxima vez vamos a aprender sobre salvación de conducta y salvación de cuerpo. Por eso hoy hemos estudiado salvación de alma y luego también hemos estudiado 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazón, que entre 3 es muy difícil para recibir salvación. Pero para los hombres es difícil, pero para Dios es fácil. Para los hombres
imposible, para Dios es todo posible. Por eso seguiremos unirnos juntos, amamos juntos, compartimos juntos todas las cosas, la palabra y amor, la comida. Entonces, nosotros practiquemos ese evangelio hacia todo el mundo. Y si algunos hermanos o hermanas están llevando mal o tienes cosas, entonces perdonarlos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios. Entonces nuestra iglesia Mérida sería una iglesia que practique ese evangelio a todo el mundo. Vale, vamos a orar. Terminamos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por la enseñanza de hoy. Sabemos que nosotros te puede recibir salvación, significado recibido la salvación de alma, pero nosotros todavía nos queda un cuerpo, entonces nos has dejado en tu iglesia para que nosotros poco a poco recibiendo salvación de conductas y por nuestras obras y podemos dar fruto a nuestro Señor. Nosotros hemos recibido salvación no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Es don de Dios, es gratis. Pero nuestra salvación de conductas debemos que esforzarnos, debemos que llevar bien la vida para que podamos dar fruto agradable a nuestro Dios. Y hoy todos los hermanos estamos reuniendo delante de ti, que bendice cada los hermanos, cada familia, que no falta nada. Y luego también nos enseña tu camino para que nosotros podamos recibir bendición, gracias y la palabra cada día, para que nosotros podamos llevar una vida de fe, una vida de santa, santificada ante de ti. Y entre de nosotros, algunos hermanos están pasando dificultades, sufrimientos y pasando enfermedades, que Dios siempre cuida y sanaré y protegerles, por favor. Y luego también hay unos hermanos no pueden venir aquí, que Dios les da una ocasión para que pueda congregarse otra vez con nosotros, para que nosotros juntamente le unimos juntos y juntamente predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Y también toda España tenemos 18 iglesias, pero sabemos que en España hay más de 50 provincias. Hay muchos lugares, no hay tu palabra, no hay tu iglesia. Que Dios que utilizarnos para que nosotros podamos predicar más personas que viven de otra ciudad también. Entonces, hoy dejamos todas las cosas en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.